¿Qué tal? Buenas tardes. Uy, cuánta cara conocida. Buenas tardes. Bueno, alguna no he saludado aún. Te veo por ahí a una mítica ya del hockey nacional y del hockey valenciano con Amparo Gil. Bueno, buenas tardes, bienvenidos al Tour del Centenario. Creo que es la séptima, ¿no? Creo no, la séptima parada ya. Esto ya es el Tourmalet para algunos, pero aquí seguimos, preparándonos bien y encantados de estar aquí, porque bueno, un día hace ya años a esto que llamamos Vetero, Polideportivo Virgen del Carmen, yo lo llamaba, bueno, lo definí como la fábrica de sueños, ¿no? Porque aquí viene mucha gente con muchos sueños a practicar hockey y aquí ha habido grandes competiciones, tanto nacionales como internacionales, como bien sabéis todos, donde mucha gente se ha jugado sus sueños. Así que aquí es un placer estar aquí en la Fábrica de Sueños. Bueno, sabéis, creo que es conocido por todos, que yo soy de Valencia, con lo cual cualquier cosa que pase en mi tierra y más con hockey, pues para mí pues tiene un cariz especial. Bueno, normalmente todo el mundo recuerda cosas en los tours anteriores, seguramente los que vengan. Escuchamos a las grandes mesas que hemos tenido hasta ahora. Pero ya que soy de aquí, yo voy a contar algo, que creo que no sabe nadie porque nunca se lo he contado. Yo me crié, iba al colegio del Saler, con lo cual alguien ya va a pensar de qué voy a hablar. Yo tengo un recuerdo de pequeño, que era cuando, bueno, tengo dos, de cuando nos dejaban salir del cole del Saler, con mis pinadas y todo aquello. Teníamos la parte de la pinada y luego teníamos cuando nos llevaban caminando, paseando por el pueblo, saliendo como del pueblo hacia Valencia, a unos campos muy grandes que cuando yo era pequeño, pues no tenía muy claro de qué eran. Veía ahí la verdad es que por aquella época eran chicos sobre todo, los que iban con un palo, que ahora desde hace muchos años ya sé que se llama stick, y practicaban pues este deporte que nos ha unido a todos y que nos hace que estemos hoy aquí. Y es uno de los recuerdos más grandes que tengo de pequeño, porque al final cuando te sacan del cole, pues o nos sacaban a la pinada o a la playa o nos llevaban al campo de hockey. Con lo cual, también hoy quería yo contar una, que nunca puedo porque no he estado en Valencia hasta ahora para contarla. Y bueno, vamos a comenzar, como sabéis, el acto tendrá una mesa coloquio, donde ya estáis viendo a personas que creo que todos conocéis bien. Pero lo vamos a iniciar con las palabras del presidente de la Federación de Hockey de la Comunidad Valenciana, Jesús Gracia, que va a hablaros a todos vosotros. Por favor, Jesús. Vale. Bueno, buenas tardes a todos. Por supuesto, gracias por venir, gracias por estar, y también gracias por ser, porque todos somos y hacemos una familia, un colectivo que, siendo un centenario de la Federación Española, Valencia, los que hemos vivido el hockey aquí en la Comunidad Valenciana desde hace muchos años, nos sentimos totalmente partícipes de ese trocito de España y de ese trocito de hockey español. Todos tenemos nuestros recuerdos, nuestra historia, las tiene más antigua, más mayor, más reciente, más intensa, más de antes, más de ahora. Todos podemos contar nuestra historia, pero todos formamos parte de esa historia y todos somos parte de esa historia. Tenemos que sentirnos muy orgullosos. Yo, desde luego, lo que quiero es, precisamente con este centenario, transmitir la ilusión de todos los que hasta la fecha, Rafa, que te acabo de ver, sí, me emociona. Es que es emoción, porque es ilusión. Y precisamente esa ilusión es lo que hace que nos emocionemos, precisamente a una persona con la que hemos compartido muchos momentos y muchos esfuerzos. Y que de alguna manera es lo que hace que seamos historia. Y que seamos historia. Y por tanto, lo que os animo a todos, a todas, a las que estáis aquí, y gracias por haber venido, gracias por estar aquí también, Alfonso, a que sigamos haciendo historia de nuestro hockey aquí en la Comunidad Valenciana, que por lo tanto será hockey de nuestra Federación Española, que por lo tanto, Santi,
agradecerte este tour que permite precisamente poner en valor este trocito de historia que hemos hecho entre todos. Muchísimas gracias y vamos a seguir siendo, por favor. Un abrazo. Hola, ahora. Las cosas del directo, perdón. No, déjalo en el micro. Ya sé que te gusta, pero no, déjalo. Ya haces muchos discursos y vente conmigo. Y pido también, por favor, la presencia del presidente de la Federación Española de Hockey, don Santiago de O, porque vamos a hacer la primera de las entregas en este tour del Centenario de Valencia y lo vamos a comenzar pues homenajeando a los clubs, siempre importantes y que no podríamos contar lo que estamos contando hoy sin el esfuerzo y el trabajo que hace toda la gente en ellos. Voy a empezar a nombrar uno por uno. El primero que nombre sale y recoge el galardón que hemos hecho exclusivo para el centenario. Comenzamos con el Club de Hockey Carpesa. Club de Hockey Giner de los Ríos. Club Atlético Montemar. Club de Hockey Requena. Club de Hockey San José. Club Atlético San Vicente Universidad. Turia Hockey Club. Turia no. Seguimos. Valencia Club de Hockey.
Club de Hockey Shallock. Listo. Estamos ya. Sí, presidentes, por favor, a vuestros asientos, ya podéis retirar. Luego volveréis. Nada, déjalos ahí, por favor. Bien, hemos querido iniciar, solemos hacerlo siempre dándole la importancia que creemos que tienen los clubs como primeros, digamos, ponentes del resto de las cosas que suceden en el hockey. Voy a dejar este micro porque nos va a hacer falta, bueno, más que a mí, a dos de nuestros ponentes. Lo dejo abierto, ¿eh? Y como Nino Bravo voy a coger el que lleva el cable. Vamos a empezar con la charla coloquio. Tenemos una mesa muy chula, la verdad es que muy chula, y creo que nos van a contar bastantes cosas. Vamos a presentarlos como es merecido. Bueno, tenemos a Mercedes Cogen, vicepresidenta de la Federación Española de Hockey, responsable de la Junta Directiva en el Proyecto Centenario y campeona olímpica en Barcelona 92. Y como me gusta decir desde que no me acordaba de aquello, abanderada en la ceremonia de clausura de los Juegos de Barcelona, que es muy importante también. Tenemos también a... Vale. Tenemos también a Alfonso Navarro, vale. mítico portero, al que todo el mundo, bueno, todos sabemos un poco quién eres y sabemos de tu trayectoria. Fuerte aplauso también. Tenemos a Ana Laporta. Bueno, tenemos a Ana y a Mamen, pero bueno, voy a presentar primero a Ana Laporta. Si digo, Ana, vamos a empezar un poquito ya a meternos en harina. Si digo que eres una mítica del hockey de la Comunidad Valenciana. Ah, vale, muy bien, me gusta tu modestia. Fuerte aplauso también para Ana, por favor. Tenemos a Antonio Francés, mítico portero. Portero no. Ay, perdón. Jugador, perdón. Que tiene boca se equivoca, Además, espero, esto sí que no me equivoco. Jugador internacional de sala. Sí. Vale, eso sí. Tenemos ganas de escucharte también, porque la sala de ahora, igual con la de antes, ¿no? No. Ojalá pudiéramos jugar ahora. Sí, ¿no? Que ya no hay tanta obstrucción. Sí, vale. Fuerte aplauso también, por favor. Y bueno, y Mamen Laporta, aunque ya medio la he presentado. Tenemos a Mamen Laporta también, que bueno, yo tengo esto de que 6 hermanas, me va a dar mucho juego, ¿eh? ¿Vale? Pero voy a intentar empezar por orden, ¿vale? Que a veces Mercedes ya sabe que yo me lo salto el orden, o sea, igual acabo aquí que allí. Bueno, Laura también el otro día lo vivió. Mercedes, hablaba antes del teatro de los sueños, ¿vale? Yo diría, y bueno, lo digo con conocimiento, tú como mujer, que en los últimos 10, 12 años, yo creo que, en este caso porque estamos en Veteró, yo creo que se ha convertido en un centro, realmente Veteró, en un centro del hockey femenino español. ¿Cómo has sentido? ¿Cómo has ido viendo tú, principalmente también con los grandes eventos que se han hecho aquí en carácter femenino internacional, cómo has visto tú esa evolución del hockey femenino aquí en Valencia? Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Y yo la verdad es que voy yendo por los tours, que no estoy yendo a todo, porque está mi presidente aquí a la zaga, pero la verdad es que aquí me siento como en casa, porque dices 10 años. Tengo justo enfrente a una persona que se llama Amparo, que la conocéis todas y que ha sido parte de mi club muchísimos años, pero yo conocí a Amparo cuando se estrenó el Campo Azul aquí, o sea, y aquella chica que jugaba de extremo izquierda,
¿Quién es esa chica? Amparo Gil, sí, sí, sí. Bueno, para mí este sitio se ha convertido, y el otro día que hablaba en Tarrasa de que no se entiende el hockey español sino el hockey catalán, yo creo que en el hockey moderno español no se entiende el hockey español sin Valencia. Y lo digo de corazón, porque cuántas cosas se han organizado aquí masculinas y femeninas. Yo me encanta salirme del tiesto y me pongo a hablar y no paro, pero es verdad que para el hockey femenino, para la sección femenina, este sitio lo ha sido todo, porque han hecho millones de concentraciones, se han sentido muy arropados, muy arropadas, y yo creo que el hockey valenciano está creciendo sin parar. Yo no he tenido tantas ocasiones de jugar aquí, porque en aquel momento a lo mejor no había equipos. Sí que he venido a jugar, me acuerdo, jugamos en Alicante una vez y nos comimos una paella tardía y nos costó un poco, pero no he tenido tantas ocasiones. Tengo también que hablar de Daniel, porque para mí Daniel ha sido un valenciano muy importante en nuestras vidas, nos ayudó mucho cuando estaba en la selección. Tengo que hablar de Jesús, porque aparte de todo lo que está haciendo, es un amigo del alma, y la verdad es que creo que no hay palabras para decir todo el esfuerzo que ha hecho para que esto se convierta en lo que está siendo. Y hablando del hockey femenino, pues yo creo que realmente tampoco se entiende el hockey femenino español sin Valencia y todo lo que ha hecho por nuestras selecciones pequeñas y mayores. He venido aquí millones de veces, esto de verdad para mí es un sitio como de estar por casa. Y además quiero decir otra cosa, yo he tenido ocasión de dar muchísimas charlas, tengo aquí a Pilar, que la verdad es que nos has apoyado tanto, el hockey en Valencia realmente ha estado muy apoyado, pero por gente que se ha introducido dentro de la familia del hockey y se ha sentido parte de ella, porque yo creo que somos así, ¿no? Somos gente de estar por casa. Pero yo he presumido muchísimo del modelo del hockey valenciano en todas las charlas que doy, por ejemplo, de turismo y deporte, porque creo que es un elemento extraordinario haber convertido esta ciudad en un foco internacional de hockey. Y bueno, podríamos hablar horas, pero yo aquí me siento una intrusa, yo estoy deseando oírlas. Yo he venido en el tren viendo el vídeo de Esther y de Amalia, y la verdad me he vuelto a emocionar, digo, pero es que esto es grandioso. Así que yo estoy deseando escucharles, sí. Vale, pero un detallito. Creo que el día en Alicante aprendiste que la paella hay que reposarla. Sí, ¿verdad? Muchísimo. Creo que la comimos demasiado tarde para jugar aquel partido que pensábamos que iba a ser fácil, pues nos costó un rato. También te digo que no era una paella del Alter. Ya que tengo ya que tengo a Pepa allí, no era del Alter, no te hubiera pasado, porque allí baja rápido. Doy fe. Antonio, estoy súper intrigado por que me cuentes, que ya te la he dejado caer, cómo era jugar en sala antes, porque ahora mola mucho. Y ahora se montan espectáculos chulos y tal, y luego ahí en Europa, ahí con las luces y todo esto. Pero ¿cómo era en tu época? Oye, un inciso que nos hemos reconocido, ¿eh? Que yo le admiraba muchísimo años, porque jugaba con mis hermanos. Digo, pero bueno. Años. A ver, Mercedes, también te voy a decir que no es todo el mundo te conoce, o sea, no, tampoco es complicado. Nos hemos reconocido, ¿no? Sí. No, algunos más reconocido. Bueno, nos hemos reconocido algunos, sí. Bueno, ¿cómo era aquello? Pues mira, era una guerra. Una guerra total. ¿Ves? Ese te lo sabía yo. Porque además se jugaba con las bolas de hockey sobre patines, que cuando te rozaba, nada más que rozaba, ya te había estropeado. Pero bueno, le echábamos muchas ganas. Luego también el Montemar fue tantos años campeón de España, gracias a que la mayoría también jugábamos a hockey sobre patines. Entonces, quieras que no, la rapidez que imprimíamos a la hora de jugar en patines, pues intentábamos hacerla también en sala, y gracias a eso, pues eso. Ahí está Joaquín López, que era un figura en hockey sala y en hockey en hierba, y en patines también. Oye, ¿y cómo era el material que gastabais en sala? El material, los palos eran, pues mira, yo estoy viendo ahora uno que se parece mucho con el primero que jugué yo. Sí. Luego... Pero eso hacía pupa, ¿eh? Pupa hacían todos, hasta los de ahora, que tienen la pala más pequeña. Ese tiene un poco de mala leche, ¿no? Si lo ves así como... Sí. Mejor no cabrearse cuando jugabas, porque claro, la normativa no sería igual, supongo, tampoco. No. Bueno, la normativa era muy estricta a la hora de qué tocabas, si hacías cualquier pequeña obstrucción, era falta. Yo oía las vueltas, por eso decía que
Montemar, que juega tantos años a la patines, que dar vueltas, ahora que en hockey sala se pueden dar tantas vueltas, hubiera sido muy bueno. Pero de todas formas yo quiero decir una cosa, y es la siguiente, hablando de los sueños. Yo recuerdo con 15 años que me fui con la selección alicantina a jugar el Campeonato de España de Selecciones a Madrid. Y allí me dieron el trofeo al jugador más joven, porque claro, tenía 15 años, era de mayores. Y ese trofeo yo creo que es de los pocos que conservo en mi casa. ¿Y los demás dónde están? Es que los traslados hacen mucho daño. Sí, es verdad. Algún día tenemos que hacer una tertulia solo de por qué los deportistas tratáis tan mal a vuestros trofeos en general. Por espacio. Es que ocurre por el espacio, porque los vas dejando, que cuesta mucho de limpiar, que déjalo ahí, que ya veremos. La plata. Entonces, nada, ya te digo, y pues eso es el recuerdo más importante que tengo de mi vida en el hockey, aparte de que la primera vez que fui a la selección, que fue... Que luego hablaremos, que esa también voy a tirar del hilito, pero bien, porque tenía que ser también un cambio grande. Mamen, Ana, hola. Hola a todos y a todas. ¿Quién incitó a quién al hockey de las dos? Ella siempre ha sido más deportista que yo. Ella es una cantera... Bueno, es que hemos sido deportistas todas porque desde el colegio ya, las profesoras de educación física, jugábamos a todo. Todo lo que podíamos a nivel colegial, jugábamos. Y cuando salimos del colegio, en la facultad, nos incorporamos a hockey. Espera, que creo que no tienes encendido el micro. ¿Sí? Sí. Vale, pues nos lo acercamos un poquito. Vale. Así, Yo estoy acostumbrada a hablar en público, como veréis. Como los cantantes. Vale, pues desde siempre. Entonces salimos del colegio y queríamos seguir jugando. Conocimos a un grupo de gente fenomenal, como una familia, y nos metimos a jugar a hockey. Pero esto hace años, ¿eh? Os estoy hablando del año 70 a 80, por ahí, 17 imaginaros. años. Nosotros, los palos, teníamos que poner aceite para intentar que fueran mejor deslizándose y doblando. A ver. Sí, A ver. sí. Bueno, ahora no podríais hacerlo porque No, a 10 euros el litro tendríais que buscar mantequilla o algo, ¿no? Le poníamos un poco de aceite para que resbalara mejor la pelota y se pudieran un poco flexionar. Flexionar sobre todo. Pero ese era el gran truco que teníais o teníais alguno más. Bueno, antes se podrían hacer más cosas. Corríamos, metíamos goles, jugábamos, pero bueno, éramos 2 equipos en Valencia solo, al principio, ¿eh? En Medina, que empezamos a jugar nosotras, y luego nos reclamó el Valencia y nos vinimos a jugar al Valencia. Pero en Valencia habían 2 equipos de chicas solo. Oye, y esto te lo digo porque yo tengo 2 hijos de la misma edad, son hermanos, y bueno, cuando se enganchan, se enganchan. ¿Vosotras os enganchabais? ¿O ahora me vais a decir, no, éramos súper buenas? No, ¿Qué quiere hay de decir? todo. Sí, Bueno, yo jugaba discutíais una con la yo otra. jugaba de delantero centro y ella de extremo izquierda, entonces depende. Si no me la pasaba, le chillaba, si no me la pasaba, le chillaba. Así, porque queríamos ganar, que era nuestro fin. ¿Pero bien, Mamen? Bien. No, Sí, Mamen. Ahora la Sí, quiero muy escuchar a bien. ella. ¿Sí? Bueno, ¿me No, oís? tú no necesitas, si ¿Me tú oís? estás ahí a tope. Bueno, tiene razón, Ana. Empezamos muy pronto porque nuestra profesora de educación física en el Colegio de Dominicas, no sé si os sonará el nombre, Esther Luig, baloncesto, las hermanas Laporta, balonmano, las hermanas Laporta, natación, igual. Bueno, así hasta que nos introdujo en el equipo de hockey del Medina, ¿vale? Y luego ya formamos parte del Valencia Hockey, que, como dice mi hermana, éramos zipizape, no ella y yo, sino 2 equipos solamente, y entrenábamos muchas veces con el equipo de chicos. Yo, que era así un poquito agresiva, pues tenía mucho empuje y me llevé más de un stick y me partieron el labio los chicos entrenando, pero eso me dio coraje. Y sí que es verdad que tenemos muy buenos recuerdos. Hicimos un viaje a Vigo, campeonato de España, éramos una piña, las jugadoras, nos llevábamos muy bien y mucha ilusión, eso es verdad, muchísima ilusión. Tenemos buenos recuerdos y eso que ya ha llovido un montón. Luego hablaremos de viajes porque tenían que ser eternos, ¿no? Sí. Ahora hablaremos. Tenemos a Alfonso, ahora sí, el portero. El portero. Ahora nadie me va a chistar. Dime. ¿Cómo ves ahora las protecciones ahora de los grandes porteros y Pues tal? hombre, ¿Y de tú cuando empezamos qué haces? nosotros, ¿Te ríes? cuando- ¿Lloras?
¿O dice, No, lloraría, ¿por si qué? no, ¿Por lloraría qué? si no llevara lo que llevo encima, de los bolazos que me pegarían, pero de momento muy bien porque es un material que no pesa, muy cómodo, bueno, dentro de lo que cabe y de la edad, pues sigo jugando todavía. Sí, sí, lo sé, ahora vamos a eso Sí, también. sí. Y bueno, entonces jugábamos simplemente con las guardas, los guantes y la coquilla. Ni casco, ni peto, Y las ni nada. espinilleras. No, las guardas. Ah, que tú eras portero, es verdad. Las guardas. Y entonces ahí sí que... pero yo tuve mucha suerte, ¿eh? Nunca tuve ningún bolazo ni en la cabeza ni nada de eso. Nada, Nada. cero. Cero. ¿Que entraban todas? No. Ah. Las paraba todas, pero lo mismo. Pues entonces es un milagro Ahí está, auténtico. ese de testigo, Jesús, gracias. Entonces es un milagro auténtico. ¿Cómo era? Tú que, claro, con los másters ahora podemos hacer una comparación muy buena. Es perfecto para hacer la comparación. Sí. ¿Cómo era el material con el que empezaste? Es que esa me gusta mucho siempre preguntarla. Porque he visto fotos, mira, el otro día en Gijón, de una mítica portera del año 33, y que la veías apoyada en un poste y decías, ¿en serio? ¿Tú jugabas de portera? O sea, me daría miedo tirar porque te podría, o sea, alguien con fuerza podría hacerle Claro, mucho daño. claro. ¿Cómo era cuando empezaste? A ver, era tú no una- empezaste en el 33, está claro. No, pero yo empecé en el 68. bueno, no tengo está mal, las- no está mal, tengo- pero no es el 33. Tengo 69 años, pues aún sigo aquí. ¿Y cómo has visto esa evolución? Porque tú obviamente... Pues mira, el material, sigues las jugando. guardas, por ejemplo, eran de caña. Correcto. Eran unas barras de caña, que más de una se rompía con bolazos. Tú juegas de portero, ¿no? No, tú eras no, yo de delantero. Yo Tú para eres- meter goles. Eso, tú eras el que me rompía las guardas a mí. Méteme. Y no pesaban tampoco mucho. Lo que pasa es que cuando estaba embarrado el campo, porque entonces de hierba, aquí en Valencia por lo menos poquita, o sea, ninguna en el río, y entonces te llenabas, cuando llovía, pues te llenabas todas, entre las guardas y el pie, era una capa de barro, lo que se formaba ahí, y eso sí que pesaba. El material era de cuero, y los palos pues eran de, como ha dicho Ana, eran de madera. Se hacían en la India, en Pakistán. Tenía un agujero arriba, había que meterle aceite de máquina para que fuera más dúctil, se pudiera flexionar. Era muy divertido, ¿eh? Divertidísimo. Yo creo que era la preparación más larga del partido que el partido en sí, por lo que veo. Decían Ana y Mamen una cosa y te la voy a preguntar a ti también. Lo mejor de todo esto es que erais felices. Bueno, tú lo sigues siendo, Sí. pero ¿realmente con eso es con lo que hay que quedarse? Yo de creo que sí. practicar Además, hockey. empezamos todos la mayoría con una edad muy joven, yo con 14 años también, y que además yo empecé un día saliendo del colegio, me dice un amigo mío un viernes por la tarde, ¿te vienes mañana a jugar a hockey? Y digo, ¿a qué? Y digo, hockey, si yo conocía el hockey sobre patines. ¿A hockey? Pues yo de eso no sé jugar. Bueno, pues quedamos mañana por la mañana en casa de Pepe Montesinos, que era nuestro el entrenador de entonces. Y cogí un palo allí por la mañana y tal, y dice, esta tarde a jugar a San José, a las escuelas de San José. Jugué de lateral derecho, perdimos 8-1 y me encantó. Pero dije, joder, por ganar debe ser la leche ya. Así fue, así. ¿Y te acuerdas la primera vez que ganaste? No, la primera vez que empaté, que fue el siguiente partido, que fue en el campo universitario contra el CAU, que empatamos 0-0. Ganar ya no lo sé. Pero he ganado muchas veces, ¿eh? Sí, sí. Bueno, dice Leo Messi que ha perdido más veces que ha ganado. Imagínate. Si lo dice él. Más o menos igual que él. Sí, ¿no? Voy a volver vamos para acá. Me voy a volver con Ana y con Mamen, que me tenéis muy intrigados. Que eso de que seáis hermanas, jugaréis juntas. Aquí voy a sacar cosas. Falta una tercera. A una tercera, o sea, Sí. aún es peor la cosa, o sea, Sí, más somos guerra. un clan. Vale. Suerte. Esos viajes que empezaba yo a deciros antes. Eternos. Alguno de esos seguro que se os queda. El otro día en Zaragoza, Bueno, José Miguel Plo, también otro boina verde del Hockey Master. Correcto, por eso. Recordaba algún viaje de estos intempestivo, incluso Esperanza Romanos recordaba uno que hizo patrocinado por una ginebra. ¿Tuvisteis tanta suerte? nosotros no nos patrocinaba nadie. Ni ginebra Éramos tampoco. nosotros. Hicimos un viaje Valencia-Vigo, que fuimos a las puertas de España, y nos quedamos en Burgos un día de la nieve y no podíamos pasar con el autobús. Te Y iba- teníamos que jugar al día siguiente. Te iba a decir que cuando había sido en fecha, pero ya me lo has dicho tú. Yo no me acuerdo la fecha, te digo la verdad, pero fue eterno. Pudimos jugar, ¿eh?
El primero lo perdimos, pero los otros dos lo ganamos. Oye, ¿cuál ha sido, o sea, de los recuerdos que podéis tener de aquella época, qué partido recordáis por alguna cosa? Porque, por ejemplo, comentaban el tema de cuando debutó, ¿vale? Y con 15 años me dieron el premio y tal. Vosotras, las dos, cada una, ¿qué partido recordáis por aquel entonces? Hombre, siempre el de Vigo, por lo menos, porque era el campeonato de España, nos teníamos un poco más superiores, habíamos ganado aquí en Valencia la comunidad, entonces mucho mejor ese partido. Al final no llegamos a la final, quedamos subcampeones. Bueno, pero está bien también. Pero no, en la final, es que había un agua que no se podía ver. Agua, nieve, Sí, el aire os dio una tregua por lo menos, ¿no? Un viaje que vamos, no sé cómo llegamos a jugar, pero muy bien, teníamos muchísima ilusión. La bola nadaba. ¿La bola qué, perdón? Nadaba. Cuando le dabas con el stick, derrapaba. ¿En serio? Sí. Vigo, Era una Vigo. cortina de agua, pero muy bien. Oye, Mamen, y ahora se puede contar, ¿no? Yo creo que no va a ser una Depende. indiscreción lo que te voy a Depende. preguntar, ¿eh? Voy a ser muy correcto. A ver. ¿Quién es el rival este que siempre os daba... decir, esto con estas, qué pereza me da jugar? El Montemar de Alicante Sí, nos pegaba sí. alguna vez de chica. Y eso que pertenecía a Luego la... también fuimos a Barcelona, al club de polo, también nos pegaron una pana. ¿El polo? Sí. El polo de Barcelona también. Sí, eran los dos que no. Luego también jugamos con el Egara de Tarrasa, pero ese bien, nos pudimos defender. Pero con el polo y con el de Montemar muy a la gresca. Eran Pero muy peleones, bien, eran peleones. Sí. Teníamos una ilusión bárbara, salíamos de Valencia, jugábamos a hockey. Éramos una familia porque llevábamos muy bien. Además, nosotros éramos hermanas, habían también 2 hermanas montesinos, o sea que muy bien. Sí. ¿Y la tercera hermana qué tal? Bien, esta se incorporó porque nos hacía falta una, es la verdad. Un clásico de la... Un clásico, clásico. Nos hizo su papel, es verdad. Fue al final de nuestra etapa de hockey, nos faltaban 2 personas, entonces vino mi hermana la pequeña y una prima, porque nos faltaban 2 para empezar para poder jugar en la final de ese partido. Sí. Pero muy bien, luego se apuntaron, les gustó el gusanillo y siguieron. Ya que está Mercedes, que además es una cosa que comentamos, tuvisteis suerte, porque hay algún equipo femenino que se incorporó un hombre. Acuérdate por lo de Vivi, Hombre, en nos aquella contó época. Vivi Indurain, que alguien Ya, que ya. se Sí, pasó sí. por... El hombre que teníamos era el entrenador. ¿Solo? Nosotras, Solo. Bueno, y luego los del equipo del Valencia que nos apoyaban un montón de chicos, porque aprendimos con ellos. Hacíamos reuniones todos. Y viajes Y juntos viajes también. Ah. Y fiesta, bueno, eso da igual. Estamos hablando de hockey. Eso no se cuenta. Estamos eso no hablando se de cuenta. hockey. Hombre, salieron No sé si seguir por ahí, ¿eh? El jardín es azul, pero igual nos ponemos verde jardín, Salieron ¿eh? muchas parejas de ¿Ah, sí? Sí, ¿verdad? Alguna que otra. Sí, pero muy bien. Lo que une el deporte. Sí, está claro. Muchas horas juntos, ¿verdad? Es lo que tenía. Sí. Antonio, te decía antes, ahora las concentraciones molan mucho, te lo digo por experiencia, molan muchísimo. Está todo muy cuidado, meticuloso, el fisio, el no sé qué, tal. ¿Cómo fue las tuyas o las tuyas con la Las selección? concentraciones nuestras eran bastante... en fin, la ilusión hacía que todo lo demás pasara desapercibido, ¿no? ¿Y qué era todo lo demás? ¿Qué es lo que queremos saber? Pues hombre, por ejemplo, Confiesa. una concentración que tuvimos en Madrid, solo nos presentamos el portero de Zaragoza y yo. Ostras. Era Carlos del Coso el entrenador. Es que resulta que se suspendieron los vuelos de Barcelona y entonces los catalanes no pudieron venir. Entonces, pues bueno, estábamos en el hotel los dos, vino Carlos del Coso a decirnos tal, que nos íbamos el día siguiente, y digo, vamos a comer. Y fue la primera vez que entonces tenía yo allí, pues que tenía 23 años, 24 años, 23 años, sí, antes. Y me hizo probar unos langostinos al champán en el hotel aquí. Y digo, ¡jo! ¿Y esto existe? ¿Esto existe? Oye, pero una cosa, Antonio, la pregunta la tengo que hacer. ¿Cómo te sentaron? ¿Mejor que la paella Mercedes o no? Yo la paella de Mercedes, yo las paellas que como son las que hago yo. Claro. Es que ella, le dejaron reposar demasiado tiempo, muchas horas de reposo. Oye, ¿y esos langostinos cómo estaban? Que ya, empiezo a tener hambre. Eso soy muy grande. ¿Cómo estaba aquello? ¿La comida que te sacaron? Es deliciosa.
Deliciosa. Bueno, yo ya te digo, luego ya tardé muchos años en volverlos a repetir. ¿Pero entrenaste o no entrenaste? Poco. No entrenamos nada. No solo fuimos nada. comisteis. Se fue. Que luego el portero de Zaragoza fue, Esa durante era la muchos años, excusa. el portero de la selección española de hierba. Y nada, él se fue para Zaragoza y yo para Alicante, con un disgusto de morirse, porque claro, lo que te hacía ilusión era entrenar, jugar. Oye, llegaste a jugar contra alguien, supongo, contra alguna selección. Sí, pero ese viaje No. No, sí, claro. ¿Te acuerdas cuál fue el primer partido, la primera rival? El primer partido con la selección Sí. fue en Arras, Francia. Ujú. Contra Francia doy por hecho. No, éramos... un combinado. Ahí estaba Inglaterra, estaba Francia, Italia también estaba. ¿Y cómo era un torneo por aquella época? No, era una clasificación para Viena. Ujú. Que en París se faltó una clasificación y entonces se hizo en Arras, que yo a París no fui a Arras ya, fue mi primera vez, y entonces en Arras es donde se hizo la clasificación, el que faltaba y nos clasificamos nosotros, para Viena, que es el Campeonato de Europa de Viena. Ujú. ¿Y cómo eran los partidos por aquella época? ¿Qué diferencia ves ahora, por ejemplo? Hombre. ¿La gente iba más fuerte que ahora o...? No, fuerte no. Ahí lo bueno que tenía aquello era que cuando salías de la pista te ibas a la grada a comerte un bocata y a charlar con los contrarios y tal, y a pasar el rato. No, era otra cosa. Ahora, lógicamente, muchísimo mejor. No digo profesionalizado, pero sí muy reglamentado y muy hecho. Muy bien, estupendo. Ojalá pudiéramos haber vuelto ahora. ¿Sabes? Entonces, pues... Yo encantado de la vida. Oye, y cuando, porque ahora mola, o sea, ahora te duele algo y enseguida al taller, como se dice en argot de hockey. Pero cuando te dolía algo, los terrones de azúcar de estos de Bamontes o... Yo vine de Edimburgo, de jugar la Copa de Europa en Edimburgo, que me había estropeado la muñeca y no pude jugar el último partido, y para venir hasta Alicante me pusieron una revista, que pues menos mal que fue un interview, la revista aquí, así, y con eso, menos mal que Antonio Morales me acompañó hasta Alicante y tal, y entonces, pero con las bolsas, con los palos, el brazo en cabestrillo, menos mal que luego sí que leí la revista, la leí después. Sí, entretenido estuviste, pues ¿no? Pese al dolor. Pero bien, es que claro, no había medios. Sala, la verdad es que gracias ahora es otra cosa, cómo se trata a la selección o a los equipos de Sala. Antes, pues, bueno, de hecho, Dualde, que vino a despedirnos cuando fuimos a Escocia, nos dijo, oye, como no os clasifiquéis, corre el peligro de que la Sala desaparezca. Nos lo dijo allí en el aeropuerto. Entonces, claro, cuando fuimos a jugar allí salimos con uñas a morder, claro, a morder. Y nos clasificamos. Muy divertido, ¿eh? Veo sí, que también sí. Felices por lo menos, sí. ¿no? Muy feliz. Hombre, porque en mi caso, y en la mayoría en mi caso, y los que veníamos de Montemar y tal, no hacíamos viajes internacionales. Los que venían de Cataluña, muchos jugaban también en hierba, estaban en la selección con hierba, viajaban más, y entonces hacer un viaje al extranjero pues era como si te tocara la lotería. Aunque no veías nada, porque ibas del hotel a la pista y de la pista al hotel, pero bueno, pero habías volado y habías ido. Yo, bueno, ojalá pudiera volver otra vez a aquellos tiempos y volverlo a repetir. Un aplauso, por favor. Mercedes, te la hago siempre, así que te la voy a volver a hacer. Tanto directamente, porque igual ya ha sido menos, pero sí, por ejemplo, has puesto el caso de Amparo, que la has tenido muchos años en el club de campo. ¿Cómo es el jugador o la jugadora valenciana? Pues bueno, está Ainhoa por aquí, también que la he visto entrar, está Lola, yo creo que son muy constantes, muy tenaces. Claro, han jugado en un sitio que a lo mejor tenían menos competencia, ella decía que solo eran 2 equipos y realmente tiene que gustarte mucho, tienes que tener, yo que sé, mucho tesón y mucho amor por lo que haces para poder salir adelante y las que salen son grandes jugadoras. Yo creo que
tener poco te hace esforzarte mucho y valorarlo mucho más. Así que las jugadoras valencianas que yo he conocido, desde luego, me han parecido que tenían un mérito extraordinario en llegar a ser tan buenas. O sea que tengo aquí también a Eli, que es hermana de Amparo, y a mí me ha parecido que las dos han sido unas jugadoras extraordinarias, muy, muy habilidosas, y ahí no, ¿qué voy a decir de ella? Porque, vamos, regateaba a todo el mundo, aunque fuera en un cuadradito. Así que creo que el esfuerzo que han hecho por sacar la cabeza y por llegar más lejos, ya de por sí habla de cómo son, ¿no? Vuelvo para allá. Alfonso, vamos a hablar un poquito de lo de ahora, ¿vale? Porque obviamente hay cierto hockey, ¿vale?, que ha cogido mucha fuerza en los últimos años. Quizá el primero fue el máster. Ahora está mucho más regulado, ahora disfrutáis mucho más de que las cosas estén más como toca, ¿no? Sí, sí. Lo estoy diciendo bien, ¿eh? Oye, ¿qué se siente después de tantos años jugando al máster? Es como, no sé, decir, esto no se acaba, esto puede seguir. Claro. Mira, yo empecé a jugar, como he dicho antes, con 14 años, luego me lo dejé, pues cuando me casé, hijos tal, unos 25 años o por ahí, y luego me reenganché con casi 50. Jesús Gracia me hizo una llamada un sábado, un jueves de agosto, final de agosto, y estaba de vacaciones, lo he contado antes a ti, en los Pirineos con mi mujer, por ahí, por los montes, y me dice, oye, que mañana sábado viene un equipo holandés a jugar aquí a Valencia y tal, ¿te apetece venir? Digo, si estoy en los Pirineos, y me quedan 2 días todavía de vacaciones. Dice, bueno, yo ya te lo he dicho. Les colgué, digo, bueno, ya te lo diré. Colgué y dije a mi mujer, ¿qué hacemos? Me dice, ¿te hace ilusión? Pues vámonos, y nos bajamos. Y entonces me reenganché y de ahí estamos ahora, pues, con él también, la selección española más 65, hacemos unos viajes que nos lo pasamos muy bien, a Holanda, a Bélgica, a Francia, a Inglaterra. Sí. Oye, mucha convivencia, hacemos el famoso tercer tiempo, que lo disfrutamos todavía más que con el hockey, porque lo mejor del deporte y la cervecita es después, y eso es muy importante. Hay una convivencia, es como como tú has dicho antes, es una familia. Es un deporte en el que se potencia la amistad, las buenas maneras, es un deporte muy competitivo y muy intenso, pero a la vez yo diría que es un deporte educado. No sé, en mi visión. Y a la hora de cuando os juntáis, obviamente es de otra manera, son otras circunstancias, pero ¿qué diferencia notas cuando os juntabais con el equipo antes y cuando ahora lo haces con los máster? ¿En qué diferencias puedes encontrar? A ver, hay algunas que son obvias, pero obviamente han pasado los años. Es que la principal diferencia es esa, que empiezas a jugar muy joven, no tienes la vida hecha, ahora es distinto. Tienes otras posibilidades, puedes permitirte el viajar, como tú bien has dicho antes, viajar era un lujazo, porque no salíamos de nuestra provincia, no de la comunidad, de la provincia. Teníamos la competición aquí, luego teníamos entonces lo que se llaman fases, ¿cómo era? ¿Sector? Sí, sí. Que era con Zaragoza, Alicante, Murcia y Valencia, si no recuerdo mal. Pero hasta ahí llegamos. Lo más lejos que íbamos a jugar era Alicante, a Montemar. Y yo a Barcelona fui, no a jugar, sino a ver el Campeonato del Mundo. Que fuimos con un autobús, éramos jovencísimos. 71. Fíjate. Y aquí seguimos. Pues ya te he dicho, con 69 años todavía me tiro por los suelos. Y lo importante no es que me tire, es que me levanto sin que me ayuden. Ojo, que eso es muy importante, ¿eh? Sí. Lo disfruto mucho, mucho, mucho. Es parte de mi vida, una parte muy importante de mi vida, el hockey. Entonces, ¿sigues prefiriendo jugarlo que verlo, el hockey? A ver, cuando empezamos a jugar, verlo era, si se me permite la palabra, un coñazo. Porque la bola estaba siempre parada, obstrucción. Ibas con la bola, hacías así, al contrario, falta. Ahora no, ahora es mucho más dinámico, más rápido, más no sé, mucho más bonito de ver y de jugar, por supuesto. Teníamos que tener mucha ilusión para jugar entonces, porque es que te paraban los árbitros, cada bola que tocabas era falta. Y los que han jugado lo saben. ¿Y eso no llegaba a aburriros? ¿Qué va? Si te digo que perdimos 8-1 y me encantó el primer partido. La ilusión que teníamos, la ilusión es lo más importante para todo en la vida. Esa es buena también. Un aplauso, por favor. Hermanas, vuelvo a vosotras. Bueno, sabéis cómo, por suerte, vamos a decirlo claramente, lo digo con la boca grande,
Por suerte el deporte femenino ha tomado un cariz que creo que debía haber tomado mucho antes, pero bueno, la vida es como es, las circunstancias son como son. Pero claro, vosotras vivisteis otra época. ¿Qué hándicaps pudisteis encontrar por ser mujeres? Micro, porfa. Que como éramos muy pocas, 2 equipos, nos llevaban en bandeja, a nosotros los de alrededor, es decir, los equipos masculinos. Solamente discutíamos cuando nos enfrentábamos al Medina, que era nuestro rival de aquí en Valencia, éramos a morir. Cuando jugábamos esos partidos ya estábamos bastante nerviosas, pero alrededor, a nivel de... nos trataban, de verdad, nos llevaban en bandeja. Éramos unas mimadas por todos. Quizás porque éramos las únicas, también eso influye. Entonces no nos sentíamos como pasa ahora con el fútbol femenino, como ha pasado ahora, o el fútbol masculino. En ese aspecto no teníamos ni una queja, por lo menos cuando jugábamos nosotros en nuestro equipo. Y cuando salíamos también fuera de Valencia, ningún problema. Quizás por eso, porque éramos poca gente jugando a un deporte que tampoco era tan élite. ¿Sabes? A ese aspecto, muy bien, ya te digo, esa es mi opinión. Oye, y en el tema de vestimenta, calzado, etcétera, porque ahora se hace el calzado súper dinámico para hombres, ya exclusivo también, en cierto modo, para mujeres. ¿Cómo era vuestra ropa? Porque Pues, os voy a adelantar una cosa que nos contaron, ya no me acuerdo en qué tour, creo que fue en Zaragoza o en Gijón la semana pasada. Nos contaban lo de las faldas. sí, vamos con falditas, sí. Sí, pero que había ciertos truquitos. No sé si vosotras gastabais. No. Porque las acolchaban un poquito más en la rodilla para la A flexión nosotras y es que ya cosas de no estas. llevamos a la rodilla, vamos No, media llevamos cortas. pierna. Éramos un vosotras poco más ya. evolucionadas. Sí. Era Y- tipo tenis, las faldas de tenis. Sí, primeras, sí, bueno, pues más igual. parecidas a las de ahora, Sí, obviamente. Sí, sí, sí. O sea, que no teníais ese problema. No, ¿Qué de ese va? problema ninguno. Nos lo comprábamos nosotras, solamente la camiseta nos daba el equipo. Una. Dos. ¿Y qué hacéis en Para verano? quite ¿Y qué hacéis en verano? Es que en verano no se competía tanto. A nivel de, creo que junio acabábamos y hasta septiembre no volvíamos a empezar. En verano no competíamos. Desde luego las pistas eran, jugábamos en la universidad, en el campo de la universidad o en Y el río. cauce del río. Y luego en sala íbamos a Carpesa, que no sé quién está aquí, jugamos en un campo que hay cerca del cementerio, en la era. O sea, imaginaros, ibas allí, nos cogíamos los coches particulares que nos podía llevar, porque no había ni un autobús, y íbamos a jugar ahí. O en Ferca, no sé si conocéis Ferca en Valencia, sala, jugábamos ahí. Y luego hierba jugábamos en la universidad y en el río, al lado del rugby. Primero rugby, no ahora, ¿eh? Sí, sí, ya. Sí, sí, es que me has dicho una cosa y me ha venido una cosa a la cabeza, lo que tiene ser de aquí. Los campos del río, doy por hecho que serían los que están ahora en la Ciudad de las Ciencias, de tierra. Un poquito No, no, estaba no, cerca de la estamos- Piachina, Un poquito antes, ¿no? cerca de... Más cerca de cerca de Magisterio. la Caridad. Cerca de la Fernando casa, el no, Católico. cerca de la Casa de la Caridad. Vale, más Exacto, para allá. exacto. Vale, perfecto. Por ahí. Pero eso Pero- era tierra... Tierra. Un campo, nada más. Eso era era- hierba. Era hockey tierra. Sí, sí, era Exacto. hockey tierra, ¿no? Oye, cuando... Tierra y piedras. ¿Y cómo lo hacíais cuando llovía? Pues tierra. El barro. ¿Con el Lo ha aceite? dicho Alfonso, que pesaba más. El barro hasta aquí. Con el aceite, ¿no? Aprovechabais el truco del El aceite. aceite era para el stick. Pero bueno, era muy rudimentario, pero nos hacía una ilusión enorme. Éramos felices los fines de semana jugando, sábados o domingos, nos daba igual. Y eso que estábamos estudiando al principio de la universidad, que sabes que es un poco costoso, pero nos daba igual. La mayoría éramos primero, segundo de universidad. Pero muy bien. ¿Y cuándo os disteis cuenta? Deja a tu hermana que hable, que también. No, sí, tiene ahí el... No, sí, no, es que la quiero escuchar también. ¿Cuándo os disteis cuenta que estabais enganchada a este deporte? Pues cuando no tuvimos más remedio que dejarlo, porque cada uno, como ha dicho Alfonso, siguió su vida, te casas, tienes hijos, el deporte de equipo se va perdiendo, por lo menos en cuanto a nuestro caso, y bueno, lo añoras porque buscas otras vías para hacer deporte, pero perdimos el hándicap del hockey. Vuelvo a Antonio. Tú jugaste en Montemar. Si digo leyenda del Montemar, no digo nada que no sea verdad. En Montemar ganaba mucho. Sí.
Yo que fui de los menos, gané seis títulos de España en sala y se hizo los que menos ganó. Vale, pero ¿y cómo llevabais perder? Hombre, la verdad, que no parezca que No, si no hay nadie, o sea, no que se va a enterar nadie, Antonio. la verdad es que perdíamos poco. Perdíamos Oye, eso poco lo en he sala. dicho yo. Perdíamos poco. Pero cuando perdíamos, pues oye, le dabas la mano al contrario y punto y pelota. Y el próximo día, prepararos. Es lo que Nos había que vemos hacer. a la salida. Pero ahora que han hablado del campo del río, yo he jugado varias veces, que de tierra y piedras. Y un señor con un salabre para cuando la bola caía, para sacar la bola. Para sacar la bola. Pues nos tocó un día vestirnos y desnudarnos debajo del puente. Debajo del puente. Como No había donde ir a cambiarse. Vestuarios, no. Sí, pero nosotros veníamos de Alicante y tal, porque en principio creo que teníamos que jugar en otro sitio, total, que nos llevaron allí, aunque ya habíamos jugado varias veces, pero veníamos cambiados en el autobús. Pero ese día no, y se había ido al autobús, y pues debajo del puente a cambiar ahí, parecíamos que estábamos pidiendo una segunda vivienda. No, pero bien, la verdad es que muy bien. Y en Montemar tenía un campo de tierra como el de tenis, fabuloso, que era como si jugáramos la sala. El Roland Garros de Alicante. Sí. Se jugaba de maravilla. Lo que pasa es que cuando hicieron el campo de hierba, con el Montemar nuevo, pues claro, primera que no estábamos acostumbrados, pero segunda es que como se cuidaba muy poco, esa es la verdad, pues te llevabas cada bolazo en la boca, cuando iban a pararla, te saltaba ¡pumba! Y te venía a la boca, o te venía al pecho. Pero bueno, te ibas acostumbrando, los de San Vicente saben del tema, muchas veces, y bueno, pues se va sufriendo, se va aguantando y a disfrutarlo, que es lo que tienes que hacer cuando haces una cosa, es disfrutarla. Si la disfrutas, no te arrepientes. Para las 5. Supongo que en vuestras trayectorias, incluso quien sigue aún, habréis tenido alguna anécdota de esas que hay que contar. De esas que las que hay que contar, que la gente no sabe y debe de saber, porque al final es lo que al final, tu propia historia es lo que llena esas anécdotas vividas. ¿Quién me puede contar alguna chula? Bueno, a mí un gol me costó una ceja, por ejemplo. Pero volvió, por lo que veo. No, sigue. Ah, sigue. Es un recuerdo, sí. ¿Cómo fue eso? Bueno, pues al entrar me comí las guardas de la portera contraria, pero había que marcar un gol y ahí dejé la ceja. Pero supongo que mal, ¿no? Pasarías mal unos cuantos días. Muchísimo. Además, en la ceja sangras mucho. Es espectacular, es escandaloso, sí. Pero nada, seguimos jugando igual. Vale, ¿y sin alguna problema. anécdota menos escabrosa? Ay, Un te he poquito más dicho positiva. anécdota, ¿no? ¿De qué tipo? Pues, por ejemplo, ¿quién ha tenido un pinchazo en un viaje? ¿Un qué? ¿Un pinchazo? Del coche. ¿Del coche? ¿Del autobús? No. ¿Nada? Nada. ¿Nada? Parados, como te he dicho, en Burgos sí, pero pinchazos no, porque no podíamos pasar por la nieve. ¿Y cómo se soluciona aquello? Pues estuvimos casi toda una tarde, Estuvimos toda una tarde, eran las 3 y creo que salimos a las 9:30, que nos hicieron la vía para pasar. Y al día siguiente teníamos El partido. sí. Con agua, ya nos lo has dicho. Sí, Sí, no, sí. todos los días, era lluvia. ¿En Galicia llover? En Vigo. En Galicia llover. Vale. Sí, pero muy bien, anécdotas felices todas, nada negativo. Bien, vamos a hacer un pequeño receso porque vamos a hacer una segunda entrega, que es a los homenajeados de este centenario aquí en la Comunidad Valenciana. Luego os voy a dejar que les preguntéis vosotros también. Tenemos el micro y os dejaré. Supongo que muchos sabréis cosas que seguramente también les podáis preguntar. Así que vamos a pasar. Pido por favor a los dos presidentes, tanto a Jesús como a Santi, por favor que nos acompañen. Voy a cambiarme de micro, que será mejor.
Y como decía, vamos a pasar a hacer entrega de estas distinciones y lo vamos a hacer una por una con las personas que bueno, nos han podido acompañar al final hoy. La nombraba antes, la primera va a ser, a título póstumo, la nombraba antes Mercedes, que es Amalia Domenech, recogen sus hijas Concha y Amalia, por favor. Vamos a empezar con Concha. Qué stick más ligero, ¿eh? Ya. Es el turno ahora de Juan Coronati. Un fuerte aplauso, por favor. Llega ahora el turno de uno de nuestros ponentes, Antonio Francés. No, llévatelo. No, lo llevas. Bueno, ahora te lo ponen. Pues que si no se ve el cable. Turno doble para Rafael y Paco Torres. Recogerá Antonio Francés. Sí, por favor, los dos. El público. Es el turno ahora de Joaquín López. Jesús Villar. Turno ahora para Pepe Mendías. Recoge José Luis Mendías. Turno ahora para Raúl Gómez. Este es joven. ¿Qué? ¿Sí? Ah, mira. Chema Server. Están poniendo. Digo, qué chulo. Fotos. Turno ahora para Vicente Villanueva.
La nueva cantera. La nueva cantera. Qué barato. Este es italiano. Oye. Amparo Gil. ¿Cómo sale? Turno ahora para Lola Riera. Recoge su padre Rodolfo Riera. Bueno, al final su madre. Vale. Magia, magia. Ainhoa Cibera. Y ahora coge un sobre, Jesús, el último, sí, cógelo. Y el último es para Jesús Gracia. Muchas gracias. Damos las gracias a Pilar Bernabé, delegada del Gobierno de la Comunidad Valenciana, por acompañarnos. Presidenta, ya os podéis sentar. Nos toca otra vez a nosotros. Pues vamos a continuar con el coloquio, después de esta siguiente entrega. Y lo vamos a hacer otra vez por el fondo. Dime, perdona. Viene José Luis Villar, por favor. Vamos a hacer una última entrega. Presidente, sí, por favor. ¿Así? Vale. José Luis Villar, por favor, fuerte aplauso para él. Va a ser el último de nuestros homenajeados hoy. Y vamos a aprovechar que os hemos hecho levantar para hacer lo propio, ya que acaba de llegar Pilar, por favor, Pilar Bernabé. Queríamos hacerte entrega de un reconocimiento. Porque por agenda creo que igual se tiene que marchar pronto. Ahora sí, podéis sentar, por favor. Presis. Sí, por favor, sentaros. Luego haremos lo que queda. Por dejar algo al maestro de ceremonias. Bueno, continuamos. Alfonso. ¿Con qué te quedas del hockey, de tu vida en el hockey?
¿Qué le dirías a la gente joven ahora para que se uniera a este deporte? Pues creo que lo he dicho antes y lo voy a repetir. Es un deporte, bueno, aparte de apasionante, intenso, técnico, yo qué sé, ahora es muy rápido, requiere muchas facultades físicas. No me mires a mí porque yo, de facultades físicas, pocas. Pero bueno, y luego sobre todo eso, es un deporte, lo he dicho antes, educado. O sea, no se admiten los malos modos. Cualquier jugada peligrosa se corta enseguida, los árbitros lo cortan enseguida. Juegas con un arma en la mano. Si no cortaran eso, acabaríamos todos a palazos. Sería peligrosísimo. No sé. Ana, mamen, ¿y vosotros qué le diríais a una niña ahora para que se uniera a este deporte? Primero, que es un deporte de equipo, y eso es muy importante, porque todo lo que es sociabilidad se coge enseguida en el primer momento, compañerismo. Y luego la ilusión, si una es deportista, es un deporte que es mucho de élite y te exige mucho como persona. Eso es lo que yo pienso. Mamen. Es un deporte que requiere fondo, forma física, habilidad con el stick y, como ha dicho ella, trabajo en equipo, si no, no hay triunfo seguro. Antonio. Pues reitero lo que dicen ellas, pero además añado una cosa, que yo lo que he sacado del hockey son los mejores amigos de mi vida. Hoy día nos seguimos juntando, mínimo una vez al año nos juntamos para vernos, vivan donde vivan. Organizamos una comida todos los años mínimo, y entonces todos los años, pues eso, nos juntamos 30 y tantos, 40, y bueno, y seguimos en eso. Y ese día es el día de los recuerdos. Nos contamos las mismas anécdotas todos los años, pero da igual, pero lo disfrutamos. De las que no nos has contado ninguna, solo una. ¿Quieres que te cuente anécdotas? Claro, yo no, yo soy aquí, no soy nadie, ellos es el que quieren que les cuentes. Pues hombre, anécdotas. Con respecto al club, yo empecé allí, me colaba por debajo de una puerta para poder ir a recoger pelotas de tenis para que me dieran una peseta cuando terminaban. Pero gracias a eso empecé a conocer el hockey y bueno, pues eso que no es gallato. Nosotros en Alicante tenemos una procesión todos los años que es a la Santa Faz. Y entonces la Santa Faz lo que venda son gallatos, pero gallatos de ayose. Pues yo el primer palo de hockey que tuve fue un gallato de esos. Y jugábamos con eso hasta que conseguimos que nos diera un palo y así poco a poco fuimos funcionando. Pero ya te digo, aparte de la selección, que también disfruté bastante, pero lo que sigo disfrutando hoy día es de los amigos que me han dado el hockey. Y Mercedes, nunca hemos hablado cosas desde que nos conocemos ya. ¿Con qué te quedas tú del hockey? Creo que nunca te lo he preguntado. A mí me lo ha quitado, porque yo creo que la amistad que haces en un equipo es extraordinaria, las relaciones que estableces desde muy pequeño. Y ahora a los padres siempre se lo digo, claro, es un deporte de equipo y hay varios, pero el hockey tiene una gran virtud, no somos tantísimos y enseguida tienen experiencias muy especiales, porque enseguida viajas a torneos desde pequeño. Y la cara que tiene un niño cuando vuelve del torneo del polo, del jolaseta, con 8 años agotado, pero es emocionante, ya no se lo olvida nunca. Y esos son los buenos amigos que estés donde estés, siempre vas a encontrar. Y yo siempre digo que si tú te pierdes por el mundo, busca un club de hockey, que ahí te van a coger como si fueras de la familia. Muy buena reflexión, también. Antonio y Alfonso, estaba para los hombres de la mesa. Decía Mercedes lo de que viajas muy pronto. Viajar muy pronto te da madurez y siempre se dice que las mujeres maduran antes. ¿Creéis que lo que ha dicho un poco tirando del hilo de Mercedes os hizo ser más maduros, más jóvenes de lo que tocaba? Pues probablemente sí. En mi caso creo que sí, pero bueno, es mi caso. Sí, además jugabas un deporte minoritario, totalmente minoritario, te tenías que buscar la vida, imaginar cosas, conseguir sacar dinero para viajar con tus amigos, que lo de la amistad me gusta mucho, pues es cierto, totalmente cierto. Y eso te hacía madurar más rápido, porque la imaginación
Cuando los niños lo tienen todo, cero. Nosotros no teníamos casi nada, y mucho menos en hockey. Comprarte un stick te costaba, bueno, Sí, disgustos con tus padres. Vamos a decirlo de otra manera, os hizo espabilar. ¿Eh? Os hizo espabilar. A eso me refiero, claro. Sí, claro, por supuesto. Pero esa sensación la tenéis vosotros Sí, de que sí, ha sido sí, así. sí. Que eso os ha ayudado el hockey también. Sí, es por una supuesto, parte por importante. supuesto. Vosotras también, porque veo que Ana dice el micro. El micro. Responsabilidad sobre todo, porque tienes unos años que es, bueno, es joven, puedes hacer lo que te dé la gana, entonces ir a los entrenes, jugar, ser responsables, tener nuestras horas de entrene. Cuando teníamos partidos los fines de semana, si salías algún día por la noche, pues al día siguiente tenías que estar allí para jugar, porque te habías comprometido a jugar. Responsabilidad ante todo. Y no me tenías que haber dicho eso. ¿Por qué? ¿Y eso de salir por la noche, por la mañana lo notabas o Depende de la hora del juego. A las 12, o de la hora de recogerse? No, de cogerse éramos bastante discretas. Ten en cuenta que esto somos una generación que no es como ahora. Como muchos a las 2 estábamos en casa. Pero sobre Bueno, todo- 2:30. Bueno, da igual, no me acuerdo. Hace tiempo. Pero sobre todo, si era por la mañana, muy bien. Pero a las 12:30, 1 ya notabas un poquito de resaca. Pero no resaca mala, sino que las piernas te funcionaban menos. Resaca Vamos, buena. no resaca Aguantabas alcohólica, peor, aguantabas sino resaca corporal. Pero ahora lo puedes decir, no pasa No, pero nada. que, ya. no era, es que si fueras te lo hubiese dicho igual. Pero era resaca corporal, pero no. Como teníamos muchísima ilusión, nos daba igual. Y entrenábamos 2 veces o 3 a la semana, ¿eh? Es Y que la época de teníais estudios entrenamientos. también. Entrenabais mucho. Sí, hombre. Éramos novatas y era un deporte que tampoco podíamos coger muchos libros para leer libros, reglas, normativa, todo eso. No Oye, estaba muy puesto. ¿Y cómo eran los entrenamientos de vuestra época? Porque ahora, Era duro. las gomas, los extensibles, No, bueno, las todo cargas, eso, olvídate. Correr. las gomas las fondo, de borrar, ¿no? las- Las de las- Milán, sí. estas, ¿no? Exacto, las de Milán del colegio. Correr, fondo y saber manejar el stick, cintar, tirar a puerta. Igual te ponías de portera como delantero centro para saber el juego de cada persona. Yo jugaba de portera y de delantero centro, o sea que ¿Y vosotras, de qué os gustaba jugar a cada una más? a mí delantero centro. A mí delantero derecha. No te voy a preguntar, porque sé lo que Es me el vas a portero- decir. Al portero ¿Te le... puedo contar? ¿Sí? Dime, cuéntame. Como te he dicho antes, cuando empecé con 14 años, jugaba de lateral derecho. Luego pasé a jugar de líbero, que entonces el líbero jugaba por detrás de la defensa, que a mí me encanta ese sitio. Y luego en un entrenamiento, como lo alternaba con el fútbol, pues no vino el portero. No vino, no, se lo dejó. Y entonces no teníamos portero para entrenar. Y dice, ¿quién se pone? Ponga alguien, y me puse yo. Y entonces Pepe Montesinos, que era nuestro entrenador, me dijo, tú a partir de ahora portero. O sea que he pasado por los 3 sitios. Oye, ¿y eso de que el que se ponía de portero era el malo, no? ¿El malo? Bueno, en algunos casos será. Yo no puedo decir eso. Perdón. Perdona. Ahora que he recordado una Perdón, cosa. perdón. Dime. importante, Es broma, es broma. Que tengo a mis amigos del San Vicente. Sí. El año que nos quedamos campeones de España juveniles, en Montemar. Uno de los que tantas cosas que has ganado. Yo el primero que, Vale, que vale. fue juvenil. Entonces se quería crear el hockey en San Vicente, en el hogar del pensionista. Una pistita que había allí, que íbamos los juveniles de Montemar ahí con la gente que quería y tal, y estuvimos durante bastante tiempo yendo. Eso llevó luego a que ha sido, no el enfrentamiento, pero sí la rivalidad mayor que yo he tenido con ningún equipo. Y los quiero, porque nos juntamos muchas veces y a veces nos vemos y hemos estado yendo, ¿sabes? Pero la rivalidad San Vicente-Montemar, pero además por 2 motivos. Bueno, por un motivo, que San Vicente subió mucho de nivel y el Montemar bajó. Con lo cual se igualaban mucho las fuerzas y ya no era que el Montemar ganaba, es que el San Vicente te ganaba muchas veces. Con lo cual se hacía la rivalidad. Y esa es una anécdota que yo quería contar porque el San Vicente, para mí hoy día, y ahí está Pepe, que gracias a él lo sigo por Facebook, la cantidad de fotos, de resultados que pone, que los veo todos los días que los pone, y eso me alegra, porque como el Montemar ha desaparecido, Y te da mucha envidia. mucha envidia. Menos mal que ahora se están creando equipos allí en Alicante, y bueno, eso me da
La pena es que no puedo ayudar, pero si no, sí me hubiera gustado. Ya no tengo ni edad ni físico. Pero yo creo que eso sigue durando, ¿eh? Que se junta, da igual el equipo que seas, la gente se sigue juntando. Sí. Por eso digo que igual ves la amistad... Igual ves a uno de un lado, de otro equipo, tal. O sea, eso creo que por suerte, y no en todos los deportes se puede decir así, en el hockey prevalece y creo que es un buen dato cara al futuro. Alfonso, que me he quedado antes con un detallito. ¿Me tiene manía o qué? No. Soy muy de porteros, Es que habla muy bien. Yo es que en otros deportes me ponía porque era el malo, ¿sabes? O sea, contigo tengo afinidad. Le preguntaba a Mamen y a Ana por el tema de los entrenamientos. Claro, tú eras portero. Soy. Bueno, perdona. Bien. Mañana tengo 2 horas de entrenamiento, de 10 a 12, en Cheste, contigo. Esto de los entrenamientos específicos es de ahora, ¿no? Tú cuando empezaste era tirarte bolas y a ver. Sí. Bombardeo total, sí. Oye, ¿y había en ese tipo de preparación como portero, había muchas diferencias entre el sala y el hierba o tierra, vamos a llamarlo así? Distinta forma de jugar, pero básicamente lo mismo. La portería es la misma, realmente, la medida de la portería. Tienes un área, tienen que tirar dentro del área. No hay muchas diferencias. Se sale de otra forma a por el jugador que viene. No, yo no le veo tantas diferencias. El equipamiento es el mismo, por lo menos yo hace muchísimos años que no juego a sala. Supongo que será un equipamiento igual. Sí, el equipamiento es igual. El palo creo que cambia un poco, ¿no? Sí, va a ser redondeado. Sí. Vamos a tener que empezar con el Máster Sala más fuerte, ¿eh? Sí, pues también nos apuntamos. También nos apuntamos, perfecto. Bueno, como os decía, me voy a ir por allí, que seguramente nadie quiera preguntar, pero como me vais a permitir, que como hay mucho histórico también por aquí, voy a preguntarme. Lo hice en Tarrasa y me lo pasé muy bien, así que voy a volverlo a hacer. Sí, me llevo el micro. Cámbiate el micro. Bueno, no vais a preguntar, voy a preguntar, porque hay colectivos aquí de los que no hemos hablado aún. Y encima me han dejado la silla libre, qué bien. He ido a correr esta mañana y estoy un poco reventado. Don Vicente Villanueva. Hola. Luego quiero hacerme una foto contigo. Hay un colectivo que aún no hemos hablado. ¿Cuál crees que es? Bueno, han nombrado a Antonio Morales, que ha sido un pequeñito ahí, ¿eh? Pero bueno, nos pilla más abajo, Antonio, aunque es medio de aquí, ¿no? Ya. Es como Raúl, ya es como aquí. Ya. Bueno, ¿qué? ¿Por qué te dio a ti por esto del arbitraje en hockey? Pues, hombre, yo dentro de lo que es toda la mesa, ¿no? Todavía me siento... Espera, me voy a sentar, tío, que es que no me da ya la vida. Me siento muy joven, ¿no? Pero bueno, yo empecé a jugar en el Colegio Ingeniero de los Ríos y el culpable de todo esto, pues lo tengo aquí a mi lado, es Chema Server, fue mi primer entrenador. Y único entrenador, porque no he tenido otro, he estado muchos años siendo mi entrenador y la verdad es que me enganché en el patio del colegio con los amigos, como decían también. Y luego, bueno, pues, he seguido jugando mucho tiempo a hockey, pero hubo un día que estaba en el patio del colegio y jugaban los que eran más pequeños que yo y faltaba un árbitro y me dijeron, ¿quieres pitar? Yo dije, vale, pero yo, pues no sé, en aquel momento tenía 16 años y bueno, ya os digo, me considero joven todavía, tengo 43, pero iba con los pantalones rotos, una cremallera, una zapatilla de deporte y me puse a arbitrar y lo hice fatal, pero o sea, nunca ha sido bueno, pero aquello fue desastroso. Y a partir de ahí recuerdo que Jesús Gracia también van a hacer un curso de árbitros y el entonces presidente del Colegio Nacional de Árbitros, Paco Mena, dio una charla de hockey y me apunté y a partir de ahí pues me enganché a esto del hockey, a la familia del hockey. Para mí esto es como una droga, porque esto, bueno, no puedo vivir sin hockey. Y una de las cosas que han dicho también, que es bastante gracioso, o que te gusta, ¿no? Es decir, en cualquier parte del mundo alguien te va a ayudar del hockey. Es que estoy convencido. Coges el teléfono y llamas a alguien en cualquier zona de donde sea, cualquier continente. Soy de hockey y seguro que alguien, vente conmigo a mi casa, porque además ya me lo han contado. Tengo algunos amigos que te dicen, me ha pasado no sé qué en tal sitio y ha venido alguien que es de hockey, que conoce a no sé quién y me ha ayudado porque me han robado, me han quitado el pasaporte, me he caído, me he roto la pierna. O sea, me han contado anécdotas que te dicen, ¿en serio? Y dices, sí. O sea, llama a alguien que seguro que te ayudarán. Y eso para mí eso me parece increíble. O sea que, bueno, eso es un poco lo que quería contar.
Se ha ganado un aplauso, ¿no? Público duro, Vicen? La familia valenciana es público duro. Pero Pues ahí, entonces, cuando caía la bola, yo me acuerdo con los que había una 18, persona o sea, a los 18 pitaste mal, es cuando en el 16, es el mismo día que decidiste, voy a seguir en esto el arbitraje, pero en cuanto pueda me voy al despacho. Bueno, no, la verdad es que no. Al final, pues también lo han dicho, familia, niños, y ser árbitro en Valencia es difícil, porque cuando yo también estaba empezando, el nivel deportivo en Valencia era bajo, y entonces no habían partidos buenos de división de honor. A veces ascendía alguna división de honor B y tal, pero para pitar un partido bueno tienes que irte a Tarrasa o a Barcelona o a Madrid, y eso suponía el sábado por la mañana coche, casi 4 horas de coche hasta pitar el partido, pitabas el sábado, dormías, domingo y volvías para casa. Y también me cogí una época que al principio estudiaba, pero luego empecé a trabajar, y eso de trabajar y casi todos los fines de semana viajar, pues era duro, y llega un momento que las parejas, bueno, yo he tenido varias parejas que todas me han dicho, te has casado con el hockey, pero no conmigo. Entonces, todas me han dejado y engañado, se ha ido, así que lo puedo contar. Pero aquí ya sí que llegó un momento que dije, ya, pues mi mujer se quedó embarazada y dije, yo no puedo pitar más, sigo viajando, pero menos. Y bueno, también quiero decir que tengo por aquí a Raúl Gómez, está por aquí detrás, hemos viajado mucho, hemos sido compañeros de árbitros por toda España, y la verdad es que tengo alguna anécdota también con él bastante graciosa. Pero una de las que más me... Tira. No es nada. Pero sí recuerdo, lo digo por lo que te gusta el hockey, ¿no? Recuerdo una designación de árbitro de hockey para ir a Canarias, que dices, ostras, Canarias, sí. Me acuerdo que Antonio Morales era el presidente y siempre decía, nunca más me mandes a Canarias, porque un viaje de 25 horas desde que aterrizo hasta que vuelvo y tener que ir al campo, pitar unos partidos sábado, un partido domingo, aquello era infumable. O sea, digo, no, porque recuerdo incluso que no había combinación desde Valencia, me tuve que ir hasta Alicante, pero la ilusión se me fue ese domingo cuando volví, dije, se acabó. Mi padre tuvo que venir a recogerme a Alicante, dije, y el lunes a trabajar, y dije, esto no más, porque no habían buenos. Ahora parece que hay alguna combinación con alguna compañía, pero eso, tela, 25 horas en Canarias. Desde que llegas, el avión que aterriza y el avión que vuelve, y eso, duro, Me has nombrado a Cheme, me has nombrado a Antonio. Deben ser los tíos más liantes del hockey español, ¿no? Bueno, Jesús Gracia también lo han mencionado. Sí, también. Sí. Pero bueno, esto es la familia del hockey. No. Oye, desde no tener ni idea, solo desde fuera, yo no he sido árbitro nunca, de nada. O sea, he huido. ¿Cómo siente uno? Bueno, te voy a hacer dos. Una que, tirando lo que tú has dicho, de cuando ibas a Madrid a Barcelona, porque igual había un nivel competitivo mayor. ¿Es cuando te diste cuenta que tú crecías como árbitro, pitando allí? Pues, hombre, la verdad es que por lo menos vas ganando más experiencia y te das cuenta de que el nivel es totalmente distinto, y los rivales, y sobre todo había muchos jugadores que con el tiempo primero te decían, ¿tú de dónde eres? ¿De Valencia? ¿En Valencia hockey? No tienes ni idea. Bueno, vale, pero al final pues te vas con roja o te vas con amarilla y ya está, yo soy el árbitro. A mí no me puedes faltar al respeto. Pero bueno, poco a poco pues te vas creciendo, ¿no? Y te van empezando a conocer. Y ahora recuerdo, o sea, a veces vas a los torneos y tal y te cruzas con estos jugadores y te decían, joder, tío, pita tú, que tú lo hacías bien. Y digo, ahora me lo dices. Y digo, hombre, no, me resulta gracioso, ¿no? Porque se quejan del arbitraje que hay ahora y a mí me consideran que pitaba bien entonces, cuando siempre me decían que era muy malo. Entonces, poco anecdótico y me resulta gracioso, ¿no? Decía, antes me decías que era malo y ahora me reconoces que sí que lo hacía bien. Entonces, bueno, pero... Y la última. Ayer estuve con Mateu Laoz, que sí, hablemos que es fútbol, pero es árbitro al final. A Mateu Laoz le preguntaron ayer lo mismo que te voy a preguntar yo a ti. ¿Tú te sientes el patito feo cuando pitabas en un campo de hockey? Muchas veces sí, pero es verdad que... Pero más que nada porque los equipos, pues cuando tenemos una decisión, sea hacia un equipo o hacia otro, pues muchas veces la ira cae sobre el árbitro de hemos perdido por tu culpa, esta decisión... el gol de no sé qué día, mil cosas, ¿no? Pero es verdad que cuando pitas partidos y acaban bien y los dos equipos vienen a saludarte y decir, muy bien pitado, a ver si pitáis todas las veces así, etcétera, pues ahí te sientes decir, hombre, mira, no, te creces, ¿no? Y la verdad es que eso pasa pocas veces, ¿no? O pasaba muy pocas veces, pero quiere decir que estás trabajando en una línea que lo estás haciendo bien. Y es verdad que a veces los equipos no salen contentos. Recuerdo también alguna frase en algunas charlas que hemos estado de árbitros que te dicen que en un partido de hockey hay 3 decisiones, 4 al sumo, muy importantes que deciden el partido, un penalti, córner, un gol, etcétera. Y cuando las aciertas, entonces
sales victorioso del partido. Pero como te equivoques en esas 3 o 4, pues es cuando ya estás muerto. Porque pitar hacia un lado o hacia el otro es muy fácil, pero cuando dices, ahora esto es falta, esta es la de tarjeta, esta es no sé qué, y eso pasa 3 o 4 veces por partido. Y la verdad es que son cosas que te hacen pensar y tienes que prepararlas para los partidos. Ahora es el momento, y esta no me puede equivocar. Y cuando aciertas, entonces, oye, lo has hecho bien, esta lo has hecho bien, pero como te equivoques, ya puedes correr. Buen árbitro, mejor persona, Vicente Villanueva. Un aplauso, por favor. Si hay personas que durante toda mi trayectoria, antes previa a la Federación Española de Hockey, me ha costado que me hablaran, ¿vale? Entonces en Tarrasa con las que estuvieron en Tarrasa me di el homenaje porque estaba Paul Amat con un tobillo roto, con lo cual no se podía escapar que le preguntara. Y hoy tengo a alguien aquí, que se ha nombrado antes, que también es de las que se escapa de las entrevistas, pero hoy no se va a escapar. Y ya sabe quién es. Se está escondiendo. Gracias, Raúl. Tío majo, Raúl? ¿Por qué sabéis dónde me voy a sentar y con quién? Amparo Gil, ¿qué tal? Hola, muy bien. Me estoy dando un lujo, esto me costaba, ¿eh? No sé por qué lo dices, la verdad. Bueno, ¿cómo lo llevas? ¿Recién retirada, lo puedo decir, o ya tenemos mono? No, retirada y feliz. Felizmente retirada. Exacto. Sí, la verdad que muy bien, muy contenta. ¿Y no lo estás echando de menos nada? Ahora mismo no, ha pasado muy poco, pero bueno, he tenido un verano sin pretemporada, que eso no se echa de menos nunca, y de momento no. Pero bueno, mañana ya, o sea, el domingo iré a verlas, igual ahí ya me entra un poquito el gusanillo, pero bueno. Yo creo que lo hice muy consciente de lo que hacía y que ya era el momento, entonces no creo que me arrepienta. A ver, todo tiene un comienzo y un final, pero viendo a nuestros máster, bueno, viendo a Jesús que tira mucho del carro también de los máster, ¿tú crees que te volverá el gusanillo? Nunca. ¿Te van a hacer que vuelva el gusanillo? Pues no lo sé. Ahora mismo te diría que no, pero nunca se sabe, nunca se sabe. Vale, como tengo a Matías por aquí, a ver si me corrige. Eres la segunda jugadora con más títulos nacionales en la historia del hockey español. ¿Cómo se lleva eso? No lo sabía. ¿Me has visto? Pues me tenía que sentar aquí. A ver, es que, jolín, yo tenía mucha suerte de haber podido jugar en el mejor equipo, entonces ha sido como algo a lo que, o sea, no le quiero quitar importancia porque sé que la tiene y no quiero quedar como... Pero como lo que eres, la segunda jugadora con más títulos de la historia. Quiero decir que, no sé, pues que yo he tenido suerte, ¿sabes?, de haber podido jugar en ese equipo y al final, pues, no sé, que tiene mucho mérito, pero que creo que es una cosa de club y bueno, pues me siento muy afortunada de haber podido jugar en el club de campo tantas temporadas. Vale, vale. Es que no quería que fueras por ahí, pero bueno. ¿Y a partir de ahora qué? Pues nada, aficionada y trabajando y a probar otros deportes también. ¿Pero vas a seguir yendo de momento a ver hockey? Sí, el domingo voy. Cuando pueda voy a ir. Muy bien, pues Amparo, felicidades por tu trayectoria y muchas gracias por estar con nosotros. No me miréis mal, ¿eh? No me miréis mal. Mira, quiero aprovechar, además tengo una relación con ella y voy a aprovechar la parte exterior. Hemos hablado de árbitros, no porque el jefe sea árbitro, no, Santi, no ha sido por ti. Quiero preguntarle a Maite. Sí, quiero preguntarte a ti. Perdonadme, que os dé la espalda. Desde el punto... tenemos suerte de poderte preguntar, porque al final, jugadores leyenda, jugadores con gran trayectoria, árbitros, tenemos de todo. Pero la visión desde fuera de toda, hemos hablado de la evolución, he hablado con Mercedes, deporte femenino, pero claro, tú, desde el punto de vista en la concejalía del Ayuntamiento de Valencia, los años que has estado, lo has vivido muy intensamente. Además, si no recuerdo mal, Jesús, Maite venía a jugar antes al pádel aquí mucho, ¿no? Creo recordar, o alguna vez habías venido. Estuvo a punto de coger el palo, faltó. ¿Tú cómo lo viviste? ¿Cómo has vivido todo lo que ha pasado en Vétero estos años?
Pues la verdad con ilusión, con una gran sorpresa por descubrir un mundo que me era más desconocido, por descubrir realmente lo que significaba el deporte del hockey, que no solo era un deporte, sino que alrededor había, por lo que hemos comentado, había una familia, había ilusión, había respeto, había normas, había voluntad de mejorar. Y eso al final se contagia, es decir, cuando tú estás y estás presente y vives con la gente del hockey, y yo creo que he tenido la suerte de vivirlo con vosotros, esa ilusión se transmite. Entonces, de la misma manera que decía Mercedes, cuando yo vengo aquí vengo como a mi casa, yo también vengo como a mi casa, y al final también sois un poco mi familia, ¿no? Es decir, que pasa la política, pero quedan los afectos. Y realmente yo creo que ha habido una gran evolución. Es cierto que a nivel político y también a nivel social ha habido un gran impulso y una mirada hacia los deportes más minoritarios, poniendo en valor los valores que realmente al final trasladaban los deportes y algunos deportes como el vuestro. Y después el deporte femenino también ha tenido una evolución importante, así que satisfecha e ilusionada, y de hecho cada vez que me llamáis pues aquí estoy porque disfruto, y estoy todo el tiempo porque disfruto de estar con vosotros y me emociona todo lo que trasladáis. Bueno, yo creo que se merece un aplauso, Maite. La verdad es que tanto Santi y Jesús como yo, que he estado como un poco en medio, damos fe de que siempre, vamos, o sea, te mandé un mensaje el otro día porque me sorprendió que no te había llegado la invitación. Y bueno, que no hubieras respondido, que eso es muy tuyo y tenemos la suerte de tenerte aquí. Pero sí, te voy a hacer una segunda, ¿vale? Quiero centrarme más en el deporte femenino. La apuesta que hicisteis, bueno, que se ha seguido haciendo por el deporte femenino, hablo de Veteró, podría hablar más, pero bueno, tú has sido concejal del Ayuntamiento de Valencia y estamos aquí. ¿Crees que ha tenido el resultado de cuando hicisteis esa apuesta, o sea, ese apoyo que disteis a lo que llegaba Jesús, conociéndolo, dijo Maite, a ver si me equivoco, Maite, tenemos que organizar este torneo, y llamaba a Santi para que hiciera presión, ¿muy bien? Sí, así es verdad que ha habido insistencia, pero también estaba esa voluntad política y bueno, el hecho también de ser mujer y de estar ahí, pues ya era una apuesta y una apuesta también personal por impulsar el deporte femenino, que necesita visibilidad, que necesita recursos económicos, que necesita de la coordinación también de todas las instituciones y de una apuesta por tener aquí pues eventos de envergadura que pusieran en valor el hockey y también el deporte femenino. Así que yo creo que dio resultados. Ahora bien, esto es una carrera de fondo, quiero decir, esto no tiene fin, y yo creo que en la medida que las federaciones, que la política y que los deportistas quieran avanzar, yo creo que esto ya es imparable, es decir, hemos comenzado un camino que yo creo que no tiene vuelta atrás, y ojalá veamos, bueno, ya estamos viendo en el deporte grandes resultados, ¿no? Hemos tenido ahí también a la selección femenina. No me hables. No entramos en ese tema, esas dificultades no las tenéis vosotros, es otro mundo distinto. Por eso hablaba antes de la importancia de los valores del deporte y creo que podéis ser un ejemplo para todas las federaciones. Yo animo, ¿no?, a que se ponga en valor, a que se divulgue, a que se diga que hay otra manera de competir, de hacer deporte y otra visión distinta que debería impregnar a muchas de las federaciones. Así que este camino es imparable y yo creo que si ponemos empeño entre todos lo vamos a conseguir. Pues no tengo nada más que decir. Gracias, Maite. Bueno, antes de ir al último tramo, decía antes, ¿quién quiere preguntar a nuestro elenco de comentaristas? ¿Nadie? Mejor. ¿Nadie tiene ninguna curiosidad? ¿Nadie? Son vergonzosos, ¿eh? Si no vas con el micro, no... Pues nada, pasaremos a cambio de micro otra vez. Vamos a pasar a la última parte de este acto, porque ya viene la hora, tenemos que cumplir tiempos. Sí.
Sí, lo sé. Sí, bueno, pero es que lo sé, no pasa nada, sigo. Vamos a pasar a esta última parte, ¿vale? Del evento. Si me dejáis que busque notas, porque esto ha sido un poco hoy complicado, con tanto cambio. Vale. Vamos a pasar a hacer, por favor, presidentes, conmigo. Vamos a hacer precisamente entrega a nuestro embajador, a Daniel Ayora, de el... Cógelo, Santi, por favor. Del premio que otorgamos a todos nuestros embajadores y embajadoras por todo el apoyo que hemos recibido y la ayuda durante todos esta previa. Y llega el turno de que el presidente de la Federación Española de Hockey, Santiago Deó, haga entrega a Jesús Gracia, presidente de la Federación de Hockey de la Comunidad Valenciana, del trofeo conmemorativo del centenario. Y quiero que os quedéis los dos y que Santi coge un sobre, porque queríamos tener también este detalle, obviamente, con quien he hablado, con la última persona que he hablado, que es con Maite Girau, por todo lo que nos has apoyado y por todo lo que has hecho por nuestro deporte aquí en Valencia, desde el Ayuntamiento de Valencia. Por favor, un fuerte aplauso para Maite. Jesús, por favor, retírate y voy a dejar al presidente de la Federación que cogerá sus papeles, Española de Hockey, Santiago Deó. Todo tuyo el micro para hablar los presentes. Muy bien. Buenas tardes a todos. Ricardo Bernabeu, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Sant Vicenç de Raspeig. Pilar se acaba de ir, nos ha pedido disculpas, tenía un acto, ha venido en un momento determinado porque no quería faltar a este acto y ha hecho un hueco, se tenía que ir ahora otra vez de otro viaje y por lo tanto le he agradecido de parte de todos que haya podido asistir en calidad de amiga del hockey sobre todo y delegada del gobierno de la Comunidad del País Valenciano. Maite, ex concejala de Deportes del Ayuntamiento de Valencia, gracias por estar aquí. Quiero decirte, tú lo que has dicho son palabras como verdades como templos y te agradecemos mucho que estás porque sabemos que podemos contar contigo y que hemos podido contar contigo. Jesús, presidente de la Federación de la Comunidad Valenciana, expresidentes y presidentes de clubs, expresidentes, ha ido Juan Coronati, hace un momento se ha despedido, expresidente de la Federación de Alicante, cuando era Valencia y Alicante, antes de la comunidad de la Unión de la Comunidad Valenciana. Amigos, amigas, buenas tardes a todos. Y en primer lugar, yo creo que cualquier evento que tarda muchos meses en organizarse, y este ha sido especialmente laborioso porque ha habido que, como os decía, es la 7ª parada que hacemos en España para conmemorar nuestro centenario, pues lleva siempre un director de ceremonias. Y yo creo que hoy estaba diciendo, pues qué suerte tenemos de que Rafa Gandía pueda conducir estos eventos antes. Por lo tanto, Rafa, muchas gracias. Y agradecer a Antonio, a Mamen, a Ana y a Alfonso,
Nos habéis hecho recordar cosas de hockey que yo desconocía. Mercedes está siempre ahí aportando su gran experiencia y Mercedes además pues que cogió y lo quiero decir públicamente, lo intento decir siempre y espero no olvidarme nunca, pero lo tengo que recalcar. Organizar el centenario no era fácil, veníamos de una Copa del Mundo que nos dio mucho trabajo organizarla y por lo tanto se nos acercaba el centenario y decíamos, oye, que vamos a cumplir 100 años y parecía que no era importante. Y Mercedes, pues le pedí que cogiera el testigo y no tardó ni 24 horas en contestarme, ha hecho su equipo y estamos haciéndolo lo mejor. Y lo mejor es porque hoy estamos aquí en Valencia, en Veteró, y lo habéis dicho casi todos lo que estamos. Y hay un antes y un después en el hockey valenciano. En 2008, creo recordar, se inaugura el campo azul de Veteró. Rectificarme si me equivoco, pero creo que no me equivoco. Y es un antes y un después en el hockey valenciano. Llega una crisis importante, económica, de las muchas que vamos teniendo. Y tengo que decir que la Federación Española la salva la Federación Valenciana o la Federación de la Comunidad Valenciana, porque en ese momento pues lo pasamos mal, perdimos ranking, perdimos muchas cosas, no teníamos dinero, teníamos mucho menos del que habíamos tenido hasta entonces, y el hockey español tuvo la suerte de contar con la Federación Valenciana y decir, oye, pues nosotros podemos. Es verdad, y no lo puedo negar, que si no hubiera sido, y tenemos aquí un ejemplo claro, y otros, por desgracia, hay un paréntesis, no pueden estar, porque hoy ha coincidido con la Semana Europea del Deporte, y todas aquellas autoridades que hoy si hubiera estado aquí seguro, no nos pueden acompañar por circunstancias obvias, pero Maite es un ejemplo. Y sea el signo político que sea, lo dije ayer en la presentación del comité organizador del preolímpico en enero, sea cual sea el signo político, por lo menos lo que he vivido yo en estos 15 años, que gobierne la Comunidad de Valencia en el Ayuntamiento, en la Generalitat o en la Diputación, ya no puedo decir ya incluso porque ahí es el mismo siempre, pero que no puedo olvidar de la Fundación Trinidad Alfonso, la capacidad de servicio que tienen los políticos valencianos en el deporte, y perdona Maite, no me voy a meter en otros ámbitos porque lo desconozco, en el deporte es para quitarse el sombrero. Y lo voy diciendo por toda España, que es un ejemplo para los políticos que me escuchan en las 7 o 6 paradas que habíamos hecho anteriormente. Es un ejemplo para toda España esa voluntad de cooperar con el deporte independientemente de las ideologías que cada uno, como podía ser, no tiene que defender como es normal. Y celebramos 100 años, pero sin que haya podido enterarme cuántos años lleva la Federación Valenciana, creo que son 80 y pico, ¿no? 70 y 38 años, pero que hay hockey, se sabe, hace más de 100, por eso que hemos visto y por lo que me habéis contado, que se había jugado en Valencia y en Alicante y se llegó a jugar algo, he visto también en Castellón. Es obvio, lo ha dicho Mercedes, lo habéis dicho vosotros, lo han dicho las personas que habéis hablado. No se entiende el hockey español sin el hockey valenciano, con sus altibajos, como han tenido todas las demás comunidades, y últimamente, que es lo más reciente, en la ayuda que acabo de comentar hace unos momentos. Y si estaba hablando de los políticos y he hablado de Rafa y de Mercedes como organizadores del Tour de nuestro centenario, todas las organizaciones y todos los tours han tenido una persona clave que le hemos llamado, le hemos querido llamar, y yo creo que acertadamente, un poco nuestro embajador, que lo hemos hace un momento dado un pequeño recuerdo para que supongo que lo va a guardar con el máximo cariño. La Federación Valenciana o la Comunidad Valenciana decidió que fuera Daniel, acertadamente. Daniel, muchas gracias por todo el trabajo que has hecho, que no ha sido fácil. Recopilar todos los datos que has tenido no ha sido fácil. El acto político tampoco nos ha ayudado a hacerlo, pero quiero darte las gracias porque sé que durante estos meses, en conjunto con Rafa, pues habéis pasado vuestros dolores de cabeza para intentar que este acto fuera lo más entrañable posible, y creo que lo hemos conseguido. Nada más, voy a intentar ser, bueno, ya he dicho que iba a ser lo más breve. Hemos tenido un pasado, un presente que hemos hablado, y tenemos un futuro. Vamos a seguir en ese camino, contamos con todos vosotros. El hockey español necesita del hockey valenciano, y gracias a todos por todo lo que nos habéis dado, lo que nos dais y lo que seguro nos vais a dar. Gracias.
Muchas gracias, Santi. Bueno, vamos a acabar y antes de irnos a comer algo, que supongo que tendréis hambre, recordaros www.rfeh.es/centenario. Ahí podéis subir, que hemos estado viendo, que se me olvida decirlo, todas las fotos que tengáis antiguas en una comunidad que hemos creado. Es muy fácil de subirlas. Cosas vuestras, cosas de vuestros recuerdos. No queremos grandes, la foto que sea la mejor foto del mundo, ninguna, por ejemplo, de las que pueda hacer Matías, por ejemplo. Queremos vuestras fotos del anecdotario, por ejemplo, que podéis tener. Así que os invito a que sigáis colaborando. Ya llevamos más de 1000 documentos entre vídeos y fotografías. Gracias, Alfonso, Ana, Mamen, Antonio, Mercedes. Y cerramos este Tour del Centenario recordando y diciéndoos que ¡viva el hockey! Muchas gracias. Nuestro embajador, perdona por el momento, quiere deciros algo. Bueno, uniéndonos un poco o bastante, o todo lo que hemos podido a la celebración de este acto, en la Federación de la Comunidad Valenciana hemos elaborado un documento que viene a hacer un pequeño repaso de todo lo que hemos podido recopilar en cuanto a lo que es la historia del hockey en el siglo pasado, en el siglo XX. Es un documento que ahora os voy a hacer llegar, os vamos a hacer llegar. Es un documento, quiero hacer constancia de esto, es un documento vivo en el sentido de que no es cerrado, esto está abierto, se ha publicado, pero haremos posteriores publicaciones si fuese necesario, que lo será, dado que, ya como os digo, es abierto en el sentido de que desearíamos tener aportaciones de todos los que queráis y dispongáis de más material para poder ampliar lo que es el conocimiento de nuestro deporte en lo que ha sido el devenir en su historia, desde sus comienzos, ¿no? Así que estamos abiertos a todo tipo de aportaciones, lo agradeceríamos, siempre respetando la autoría, la propiedad de los documentos, por supuesto, pero nos parece importante recoger estas informaciones porque muchas son visuales y permanecen más tiempo, pero otras son informaciones que nos llegan de viva voce, ¿no? El propio interesado que nos la cuenta de sus experiencias, como las que hemos recibido ahora mismo aquí, y esas informaciones se pierden, porque la gente se va, desaparece, ya no está con nosotros, muchos de ellos. Todas estas cosas también son importantes recogerlas. Bueno, en cualquier caso, nosotros también nos unimos y nos hemos querido unir, como no, a la celebración de este acto y hacerlo lo mejor que hemos podido y hemos sabido hacerlo. Y queremos agradeceros también vuestra presencia con este pequeño obsequio, ¿vale? Muchas gracias a todos.